Bien, entonces, vean, en un panorama amplio de psicopedagogía y neuropsicología, inclusive no se limita a elementos exclusivos que señalamos en los objetivos, en los distintos elementos que configuran lo psíquico, pero de alguna forma sí integramos todos estos elementos. Vean, podemos verlo de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, la evaluación implica del funcionamiento cerebral, de lo interno, digamos, hacia lo externo, hacia la configuración de la personalidad. Son niveles, en teoría histórico-cultural, se denominan como niveles de funcionamiento o niveles de manifestación de lo psíquico. Entonces, eh, yo considero en la evaluación desde sectores cerebrales comprometidos el señalamiento de mecanismos neuropsicológicos afectados o con insuficiente desarrollo, los eslabones psicológicos que hemos dicho que es distinto, mecanismo es aporte cerebral, procesos, el elemento más global, las acciones y de ahí a los intereses de la personalidad. Es decir, en una evaluación histórico-cultural, vean digamos, lo amplio, esta división entre psicopedagógico, neuropsicológico, personalidad, aspecto comunitario, es engañosa porque realmente en la actividad se deben de considerar de alguna forma todos los niveles. Pero bueno, esta es la estructura. ¿Qué vamos a evaluar? Aunque nos interese particularmente comprender el lenguaje, por ejemplo, o un proceso en particular, es necesario tener una idea de todas, la estructura de los procesos de manera muy general, pero sí es importante. Entonces, eh, hemos dicho que para realizar la evaluación requerimos esa concepción sistémica y dinámica. No localizamos procesos psicológicos ni en un sector estricto, o sea, ni en un sector específico, eh, como lo intentan hacer estudios de la neuropsicología cognitiva, o bueno, sí, de neurociencias y neuropsicología, ni siquiera en una red como un modelo propiamente conexionista de redes que identificaría red de atención, red de funcionamiento ejecutivo, etcétera. Primero, no hay localización de nada. El psicológico. Lo que se localiza son mecanismos neuropsicológicos. Eso sí están localizados, eso sí puede estar muy identificado el sector. Pero entonces eso nos obliga a pensar en una concepción sistémica y dinámica, tanto a nivel del funcionamiento cerebral como a nivel de los procesos psicológicos. ¿Qué quiere decir esto? eh, el mecanismo participa en sistemas, en denominados sistemas funcionales. Y al participar el mecanismo en sistemas funcionales, ajá, en varios, al afectarse un mecanismo necesariamente se afectan otros. En la otra aproximación, esto no sucede. Ajá. Por eso los problemas siempre es un problema específico de memoria de trabajo, es un problema, o, por ejemplo, o un problema de abstracción, por decir algún planteamiento. ¿Es un problema de lenguaje o un problema de memoria? ¿Es un problema de percepción o problema de memoria? Entre muchas otras posibilidades. Aquí no, aquí necesariamente cualquier afectación debe de tener una repercusión sistémica, tanto a nivel cerebral como a nivel psicológico. A nivel psicológico ya platicamos cómo está estructurada. La acción está conformada por una serie
de procesos, pero entonces yo para valorar, aunque me interese un fenómeno en particular, tengo que comprender cómo están alterados también los otros procesos. Yo para esto lo realizo mediante el análisis sindrómico. El análisis sindrómico implica rebasar la valoración en síntomas. Lo que nosotros queremos es buscar cuál es la causa de determinados síntomas, de un conjunto de síntomas. En la aproximación no histórico-cultural cognoscitiva no interesan los síndromes. O sea, en la aproximación cognitiva lo importante es el síntoma, saber qué está fallando y de ahí preparar plan para intervenir ahí. En la aproximación histórico-cultural, el síntoma por sí mismo no tiene mucho sentido, tiene que encuadrarse dentro de un síndrome, como síntomas bastante alejados corresponden a un mismo síndrome. Y el principal síndrome o los principales síndromes que nos interesan se definen a partir de la alteración de los mecanismos neuropsicológicos y también de la alteración de los eslabones psicológicos. Mismo principio aplica para lo neuropsicológico y lo psicopedagógico. Un mismo mecanismo, la alteración de un mismo síntoma, más bien un mismo mecanismo, la alteración de un mismo mecanismo afecta a muchos otros. La alteración de un eslabón, afecta a distintas acciones. Principio sistémico es lo mismo en los dos niveles, solo que se habla de distinto contenido. Para nosotros realizar la valoración en este campo, lo que nos interesa son los tipos de errores, no la ejecución, no si hace correcto o incorrecto la tarea, no si la hace en tal tiempo o en cuánto tiempo. A la otra forma de hacer investigación les interesa el qué, por eso las pruebas psicométricas son el ideal. Valoran presencia o ausencia de cualidad, valoran presencia o ausencia de posibilidad de realización de la tarea, valoran tiempo de la tarea. Para ellos, velocidad de procesamiento es muy importante. Para nosotros es cero importante. Lo que nos interesa es observar cómo lo realiza, y este cómo lo realiza aplica en todos los niveles, en lo psicopedagógico, en lo neuropsicológico, en la personalidad, en lo comunitario. Nos interesa describir el proceso. Para describir el proceso tenemos que describir los tipos de errores o formas de ejecución tal cual lo realiza, no si sí o si no lo realiza, nunca. No si responde bien o de manera incorrecta. Y aquí es donde vamos a dar muchos ejemplos para describir el cómo lo realiza. Por ejemplo, en una ejecución, vamos a pensar en una tarea, mmm, por Perdón, ejemplo, antes de que des un ejemplo, quiero preguntarte algo. ¿Podría claro, aplicarse lo mismo para lo social comunitario, no? Es que intenté hacer como la analogía. Quizás no sería como tal procesos neuropsicológicos, pero también serían procesos psicosociales y lo importante en la temática social sería igual no evaluar solo el síntoma, sino el síndrome, en este caso, social. O sea, sí se puede extrapolar a problemáticas sociales, como intentando hacer esta analogía y también es no también solo evaluar el problema que yo quiero, sino también evaluarlo mediante cómo está enlazado a todos los mecanismos sociales que atraviesa el problema, ¿no? Y cómo lo afecta. O sea, por ejemplo, si yo solo evalúo especismo, pues no como tal voy a terminar haciendo algo conductual, ¿no? Tengo que evaluar también, justo lo que quiero es evaluar quizá también la esfera emocional y la esfera eh, de estructuras de poder, la esfera de estructuras sociales y todo ese tipo de cosas que al final termina siendo como un síndrome, pero a nivel social y no solo a nivel mental individual. Sí, es que quiero saber si tiene sentido mi lógica o no. no, está genial, que está genial.
bastante feliz, encantado por lo que acabas de decir, porque es una analogía totalmente pertinente y necesaria. Y qué bueno que lo percates, o sea, que te percates, que te des cuenta que precisamente si yo analizo de manera aislada, no estoy haciendo, no estoy cumpliendo con una perspectiva dialéctica, no estoy, más que cumplir, no estoy teniendo esa mirada dialéctica que dijimos que era la esencia. Entonces, exactamente sí, yo veo cómo el problema de un elemento o de un sistema, de un subsistema, cómo está configurado por distintos sistemas. El gran error, como bien dices, es pensar que existen de manera aislada. Vamos a poner el ejemplo, vamos a poner ejemplos. En aproximación sistémica, por ejemplo, que también le entra a problemas sociales, pero hay más desarrollo en campo clínica, pareciera, a partir de teorías de sistemas de cibernética, inclusive con conocimientos, con aportaciones muy interesantes de este Bonfenbrenner y de otros, pareciera que los sistemas pueden actuar con determinada independencia o que se pueden comprender por sí solos de manera aislada. Y el problema no es cierto. O sea, esta aproximación sistémica, a lo mejor no sería lo correcto utilizar la noción de síndrome, porque es más popular la idea de síndrome en aspectos de alteración por enfermedad, pero la noción sí es totalmente pertinente. Y con ese sentido sí, o sea, como un problema, como un elemento alterado de la configuración de lo social, ajá, impacta en distintos niveles, se configura por distintos niveles y impacta en distintos niveles. Entonces sí, por ejemplo, como bien lo dices, analizar problemas de especismo sin considerar lo que sucede con los otros elementos del mismo nivel que hacíamos referencia a sexismo, a clasismo, por ejemplo, eh, eh, entre otros, sería bastante limitado, porque precisamente sí, el problema se configura a partir de todos estos elementos. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con lo que señalas. Y nuevamente, ¿qué sería el cómo en ambos? Tanto en lo neuropsicológico, psicopedagógico, como en lo social. El tipo de errores o forma de ejecución, forma de manifestación del proceso. Aquí no me interesa si yo le aplico una entrevista y dice sí o no. Me interesa lo que piensa respecto al tema de la entrevista. Ajá. Eh, eh, por eso también en una prueba no me interesa que simplemente responda sí o no o correcto o incorrecto al fenómeno que yo le planteo. Me interesa que pueda precisamente reproducir el fenómeno. Yo le tengo que ayudar a formarlo, a que se manifieste, pero precisamente esto no se puede realizar si yo me limito solamente a la aplicación de la tarea. Tengo que intervenir con ella, tengo que modificarla en algunas situaciones, implementar formas de ayuda, atender a todos esos elementos que generalmente en la prueba, en la aproximación no dialéctica, en una aproximación no dialéctica, ¿qué sería lo contrario al no dialéctico? Lo formal, la lógica formal. Si es, bueno, A sigue a B, entonces aparece C, ¿no? Entonces, así es. Entonces, yo hago ese análisis. Por eso, a mí me interesa resaltar muy bien el cómo se realiza la actividad, describirlo a detalle, poner tal cual, en el ejemplo de la investigación social, poner tal cual el elemento que construye respecto al fenómeno, su discurso, y a partir de ahí hacer el análisis interpretativo.
¿Qué tiene en común con lo neuropsicológico y lo psicopedagógico? Que también el dato por sí mismo nunca me dice nada. Necesito la interpretación. Ambas, en todos los niveles, la aproximación histórico-cultural es interpretativa. Por eso no puede haber únicos manuales para poder garantizar todo las posibles formas de ejecución. Siempre se requiere interpretación de acuerdo a la teoría, de acuerdo a los principios y al análisis del contenido mismo del material. Respuesta por sí misma no significa nada. En otras aproximaciones, respuesta por sí misma sí, y como sí, por lo tanto se suma lo que cada uno de ellas tenemos. Aquí no, aquí necesitamos esas teorías. Aquí en su diapositiva aparece una teoría general del desarrollo. En el campo social necesitaríamos una teoría de funcionamiento de estructuras a nivel social, en neuropsicología una teoría de funcionamiento cerebral, en psicoterapia una teoría del desarrollo o del funcionamiento de la configuración de la personalidad. Sin la teoría es imposible. Por eso la idea, la sensibilidad de estar comprendiendo, sí, estos principios teóricos. Bien. Entonces, también tendría que, o sea, como voy a tomar en cuenta, por ejemplo, este tipo de cosas, como digamos sexismo, clasismo, también tendría que poner un apartado en mi tesis que explique más o menos sobre qué trata eso, para que se entienda cómo puede atravesarse con el tema que me interesa desarrollar. O sea, tengo que también poner apartados de cada estructura que voy a tomar en cuenta, supongo que sí, ¿verdad? Claro, sí, pero para hacer eso, vean, voy a salir un poquito porque sí es relevante lo que señala. En algún momento tienen que incluir elementos del contexto, pero contexto es distinto al elemento de análisis. Cuando ustedes realizan ya los apartados, lo ideal es que precisamente diferencien entre los fenómenos sociales, clínicos o educativos de las categorías psicológicas. En este caso, la pregunta de Les corresponde a cómo trato el fenómeno social de interés. Ajá. Entonces, cuando ella dice que si tiene que incluir otros elementos en esa visión dialéctica, ¿dónde lo tendría que hacer? En ese apartado del fenómeno social. Hablar del especismo, hablar del clasismo, hablar de sexismo, hablar de racismo, por ejemplo. Esos elementos corresponden al fenómeno social. Eh, eh, y se puede hacer en un mismo capítulo, en distintos capítulos, se los señalaba en los elementos que les di, vinculado con y diferenciado del aspecto del contexto. Es decir, si yo hablo de esos elementos, el contexto ahí sería políticas neoliberales, globalización, y inclusive podría meter algunos fenómenos más específicos que me permiten articular cada uno de ellos. O sea, ¿qué genera? ¿Qué generan estas, o qué generan? Bueno, capitalismo, colonialismo. En términos de contexto, yo tendría que hablar de todo esto para poder vincular los fenómenos que me interesan y el contexto en lo que se presenta. Recuerden que el contexto tiene que ver con estos elementos, aspectos históricos, políticos, socioeconómicos, geográficos y conceptuales. Entonces, esto, aunque parece muy social, también para los otros estudios es importante. Trasladémoslo. Vean, solo cámbienle problema o fenómeno clínico. Aquí es donde tendrían que hablar cerebrales o, por ejemplo, traumas cranoencefálicos o, por ejemplo, etcétera. En un ejemplo clínico neuropsicológico. Y el contexto nuevamente tendría que ver con estos elementos. Pero
obviamente depende, o sea, cuál es el carácter, qué es lo que debe resaltar. Claro que aquí también es importante todos los elementos, pero quizás hay elementos donde requieren mayor énfasis. Quizás lo geográfico, lo conceptual destaca más. Aún así, el ideal es considerar todos en ambos tipos de proyectos. Entonces, sí, así como lo mencionas, si tú quisieras hablar, no lo tendrías que hablar en aislado, sino vincularlo con todas las políticas, el contexto actual y hablar particularmente en ese apartado sobre esos distintos fenómenos que están entrelazados y señalar cómo se relacionan. Aunque a ti te interesa uno en particular, pero señalar cómo se relacionan. Y ya después es en otro apartado cuando hablas de lo epistemológico, teórico, metodológico, cuando das cuenta de tu categoría psicológica, de lo que te interesa en términos psicológicos. Hay que diferenciar, o sea, eh, eh, trauma cronoencefálico y especismo y autismo no son elementos psicológicos, son fenómenos, son problemas del campo de interés social, clínico, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, gracias. ¿No de qué? ¿Podrías compartirme esa presentación? Sí, O, claro. ok, gracias. ¿No de qué? Profe, Dime. yo tengo nada más para ver si estoy en esta cuestión en el mismo camino. Claro. Por ejemplo, desde eh, hablando de un fenómeno clínico, Ujú. se tendrían que hacer se tendría que tener o pintar el panorama, en este caso, en la cuestión del contexto político, sobre todo porque desde una perspectiva marxista podríamos decir que esta cuestión va a ser la infraestructura que va a determinar la supraestructura, la ideología acerca del fenómeno clínico. Por ejemplo, si no existe, en el caso de las afasias, es muy difícil encontrar eh, literatura científica y epidemiológica sobre las afasias y sobre pero actual, o sea, no sé, sobre pacientes afásicos y sobre, pues, cómo está en relación al panorama, sobre todo de apoyos a pacientes afásicos o apoyos o cierto tipo de, no sé cómo decirlo, pues de comunidades o de grupos de apoyo hacia pacientes afásicos también es muy difícil encontrarlo en comparación con otros países, sobre todo como Estados Unidos o lo que estamos checando, también Inglaterra tiene por ahí una cuestión. Pero también eso va a hacer, o sea, si nosotros planteamos eso, podemos ya dibujar el camino y ver cómo realmente la literatura científica y la investigación que se está realizando y sobre todo sobre este punto, o bueno, desde esa perspectiva histórico-social, digo, histórico-cultural, perdón, se enfoca pues o si no es en FES o en Puebla, básicamente. No hay mucha o no hay tanto de dónde retomar. Entonces, supongo que esa es la manera de hilarlo y la manera de estructurarlo, ¿no? No sé si estoy comprendiendo bien en ese sentido. No, sí, sí estás comprendiendo. Aquí lo interesante es intentar abrir un poco el panorama. Por ejemplo, eh, 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 hay que buscar entrar directo a las páginas. Si tú entras al Instituto Nacional de Rehabilitación, por ejemplo, hay institutos, al INNN, inclusive algunos no tan cercanos como psiquiatría, etcétera. eh, eh, Tendríamos que ver, tratar de indagar estos resultados o estos fenómenos
a partir de lo documentado e interpretarlos desde la mirada que estamos comprendiendo. Eso en el nivel que platicabas en cuanto a lo estructural, sí, pero sí, claro, tendríamos que discutir precisamente por qué la mayoría de los artículos solamente estaban configurados en Puebla, y además tendrías que platicar ahí en el contexto que dicha maestría acaban a finales del año pasado, acaban de correr a los dos autores que fundaron dicha maestría y que tiene que ver con intereses políticos. Eso no se divulga tan fácilmente. Ajá, pero cuando uno conoce toda la historia, posicionamiento de rector, intereses detrás, o sea, uno tendría que entrarle a esa historia para poder comprender por qué el único posgrado con aproximación histórico-cultural definida exclusivamente en México y uno de los únicos o de los pocos en América Latina, y no solamente histórico-cultural, sino desde perspectiva no positivista, entonces uno va entendiendo y ahí vamos abriendo panorama. Sí hay trabajo en Cuba, no con el mismo amplitud, pero inclusive ahora más reciente y también que estaba en colaboración con la Maestría de Puebla, en ese sentido, sí tendrían en algún momento que discutir esos puntos para comprender, para comprender qué está sucediendo, o sea, cuál es el contexto de este tipo de trabajo. Si tú lo dices y analizar, o sea, no es por la falta de productividad, por ejemplo, hablando en el caso de Puebla, si tú, por ejemplo, más que el análisis de las personas, lo valoras en términos de lo que misma ciencia exige, no había ningún indicador para decir que no estaban realizando aportes. Los dos SNI, los dos, bueno, uno nivel 2, otro no recuerdo, producción, o sea, había cumplimiento al menos en estándares, o sea, por ese lado no podían haber ninguna crítica. Posgrado de mayor titulación en México, relacionado con el área, y entonces ese tipo de elementos, cuando uno analiza y entiende que BUAP, el último rector, ha cerrado programas de posgrado precisamente de contenido social, humanístico, uno entiende todo el contexto. O sea, uno identifica que no es algo exclusivamente personal, ¿no? Entonces sí, tendríamos que ir planteando por ahí el análisis, Eric. Sí, era por ahí la inquietud. Sí, sí, justamente, porque ayer me detuve nos detuvimos en esta cuestión, porque dijimos, bueno, pero pues es que cómo vamos a analizar algo desde una perspectiva política si estamos hablando de no de ni siquiera de un fenómeno social, ¿no? Sino de un fenómeno particular, de un sujeto en particular, de una fase. O sea, realmente y yo le preguntaba esto a Mauricio, o sea, no termino de hacer esa conexión, y ahorita ya que estamos repasando esto, ya dije, ok, ya. Claro, sí, es que en otra aproximación esto no es necesario. En otra Exactamente. aproximación, este tipo de discusión ni siquiera, bueno, ni siquiera aparece como una discusión, menos en el trabajo. Bien, pues entonces continuamos con lo que estamos viendo, pero no dejamos de hacer estos saltos, ¿no? O Ujú. sea, esto es lo enriquecedor. Cómo a partir de un fenómeno, de un nivel de análisis, puedo discutir los otros. Bien, en esta investigación el tipo de error es fundamental. Eh, Vean, aquí hay una tabla, bueno, déjenla hago grande. Aquí hay una tabla donde se presentan los errores para distintos
mecanismos neuropsicológicos. Entonces, nosotros podemos pensar, identificar cualquier actividad, cualquier error y relacionarlo con esto. Y vamos a hacer ese ejercicio que es muy importante. Prepara para la evaluación y para la comprensión del fenómeno. Díganme cualquier tarea psicopedagógica, neuropsicológica, o cualquier tipo de comportamiento, cualquier tipo de actividad, y vean que lo podemos vincular con actividad cerebral. Digan cualquier tarea, actividad que conozcan, dificultad que conozcan para valoración de procesos, de lo que ustedes han leído, por ejemplo, de esos instrumentos que han seleccionado. Digan alguno, digan la tarea, el error o la forma de ejecución, y aquí relacionamos con error. ¿Los escucho? Bueno, en mi caso de la resiliencia, hay instrumentos que miden la imaginación. Le hacen preguntas a los niños si son capaces de ver formas en las nubes. Y ya con base a eso se supone te va arrojando qué tan resiliente puede ser el niño. Vean qué interesante. ¿Cuál sería, por ejemplo, un tipo de error? Vean cómo cualquier actividad de eso que está más orientado en lo psicológico, en nivel de imaginación, de creatividad. Vean qué interesante. Vean, vamos a hacer el ejercicio de plantearlo en varios niveles. Ajá. Aquí, ¿cuál sería un error, por ejemplo? ¿Cómo identificaríamos una dificultad ahí? ¿Qué encontraríamos? ¿Que el niño qué? Que no... Ay. Que no puede, pero decíamos que en esta aproximación no nos quedamos con el sí o no. ¿Qué evidencia nos da de que no puede? ¿Qué puede hacer? ¿Qué diría? ¿Estás silenciada, Ángel? Y ahora sí, pues a lo mejor que el niño dijera que no ve ninguna forma conocida en las nubes y que solamente ve como bolas o jirones de nubes, y eso podría ser a lo mejor en la retención visual, que sería un problema del volumen visual disminuido y o dificultad de identificación. Podría estar vinculado, así es, con algunos de esos dos elementos. Sí, para nosotros analizar, por ejemplo, ¿qué le pediríamos para romper la prueba? ¿Cómo haríamos para saber eso? Ajá, exacto. ¿Qué le preguntarías? Pues a lo mejor ya no con las nubes, pero sí mostrarle sombras a lo mejor de ciertas figuras que sean reconocibles, para preguntarle si es capaz de reconocerlas. A lo mejor algo no tan subjetivo como la forma de una nube, sino algo más un poco real, como sombras, siluetas, manchas. Ok, bien, bien. Y entonces estamos viendo posibilidades de discriminación visual. Y entonces le preguntas esto, o sea, no puede identificar lo que tú le pides, que es figura, pero le solicitas, descríbeme qué estás observando. ¿Qué te podría decir alguien que no pudo identificar la figura? ¿Qué te imaginas que te diría, Angie? Pues yo me imagino que me diría que ve como una mancha larga, que ve algo que es muy grande, muy redondo, Vean, las formas básicas a lo mejor. vean, qué bonito, vean. Vean, vámonos en varios niveles. Mantengan el ejemplo, y entonces déjenme abrir el otro material. Vean, si nos vamos a lo psicopedagógico, podríamos valorar si ese problema de discriminación, podría ser discriminación auditiva, perdón, discriminación visual como hipótesis, podría ser, yo lo vería más o como discriminación auditiva, perdón, visual, o como una cuestión de integración espacial. Entonces, vean, lo podemos pensar en términos de percepción. Si con esta pregunta podemos identificar, si identifica
rasgos primarios y secundarios, es decir, se identifica formas, trazos básicos de la figura, pero vean, podemos complejizar esto y ella ya nos hablaba de aspectos de imaginación bien interesantes, que, por ejemplo, podríamos analizar la estructura de la imaginación. Vean, ¿cuáles son los eslabones? Primero, planteamiento de un problema para el cual no existe solución. Después, identificación de necesidades no satisfechas que motiven a resolver un problema planteado. Vean, ¿cuál es la diferencia con el pensamiento? En el pensamiento ya existen algoritmos. En la creatividad, en la imaginación, no. Se deben de construir, o sea, un problema se plantea como imaginación cuando no existe, no se ha planteado previamente una solución. Entonces, ahí es cuando requiere la construcción de algo nuevo. Bueno, hay identificación de estas necesidades no satisfechas. Posteriormente, se identifica un estado emocional que se manifiesta como respuesta a la insatisfacción de determinada necesidad. O sea, esta configuración de una necesidad no satisfecha hace que emerja una emoción muy particular, generalmente un estado emocional negativo. Se realiza el análisis de condiciones que configuran la situación actual del problema, o sea, identificación de todos los elementos. Se plantean, sí, hay un planteamiento de las contradicciones, o sea, se identifican y se señala precisamente estas contradicciones en la situación actual a partir del análisis realizado. Ahí están, sí, ¿verdad? Y se da la solución de esa contradicción, que puede estar vinculada con el plano del significado, como en el eslabón 6, o en el plano del sentido, del eslabón 7. Genera, ante esa contradicción, en términos dialécticos, ante esas crisis, debe de emerger un problema de construcción de alternativa. Entonces, aquí es donde yo pregunto, en términos de imaginación, ¿qué elemento podríamos estar identificando aquí como causa del problema en el pequeñín? En términos de imaginación, ¿qué pensaríamos, Angie? Bueno, estoy leyendo y... Vuelve a describir el problema, mira, vuelve a describirlo. Bueno, el problema sería que el niño no identificara formas familiares en algo tan vago como las nubes. En términos de imaginación, ya no de pensamiento, ya no de percepción, ya no de funcionamiento neuropsicológico. En términos de imaginación, ¿qué estaría pasando? Me parece que no habría una identificación de necesidades no satisfechas que motiven a resolver el problema planteado. Como que el niño no tendría por qué ver formas en las nubes. Diría, bueno, pues ¿para qué quieres, no? Ok, bien, ese es un elemento muy, muy interesante. Ese es un elemento que podría ser, sí, podría ser una hipótesis muy, muy, muy acertada. ¿Cuál podría ser otra? ¿Qué se les ocurre? Podría ser el 4, que es el análisis de las condiciones. Así es, así es. No, por ejemplo, ¿qué podría ser? Y en ambos, en 2 o en 4, ¿qué podríamos preguntar para conocer, para comprender? ¿Qué se les ocurre? Pues bueno, en el caso del 2 dice que no hay como un motivo para resolver el problema, entonces lo que cabría hacer sería motivar al niño para que él se interese en la tarea de buscar formas en las nubes. O sea, generarle un interés para que el niño lo considere como algo a lo mejor como obligatorio o que tiene que hacer a fuerzas. Bien, bien. Entonces, ahí ya vemos una posibilidad, un cambio, una variación de la tarea que nos posibilita la comprensión de ese elemento. Bien. Ahora, pensemos este mismo problema en término psicológico.
Pensemos en términos de estructura, de jerarquía, de motivos, necesidades, significados, sentidos. Vean, yo voy a imaginar que esa niña que no pudo resolver el problema fue Angie. Y yo le voy a preguntar, ajá, que no pudo decir una figura, ¿no? Yo le voy a preguntar, eh, eh, y vamos a ver, vamos a comparar, ¿qué representa para ti el cielo, Angie? Ah, sí, para mí representa algo que no puedo tocar, está muy lejos para mí. Vean, qué interesante. Representa algo que no puedo tocar, está muy lejos. Vamos a escuchar algo distinto. Leslie, ¿qué representa el cielo para ti? Libertad. Vean, libertad, por ejemplo. Mauricio, ¿qué representa el cielo para ti? Representa el límite de nuestro planeta. Límite de nuestro planeta. Muy bien. Ahora, a partir de estas definiciones, expresen una breve, un breve relato sobre, a ver, lo estoy delimitando, sobre la importancia del cielo para su vida, considerando ese significado que acaban de comentar en 3 renglones, 3, 4 renglones. Lo que venga a su mente, solo exprésenlo. Para mí el cielo no tiene mucha importancia, dado que es algo que está muy por encima de mí y que no influye al 100 en mi vida. No sería algo tan relevante, porque incluso de la lluvia yo me puedo resguardar, no es algo que me afecte. Genial, genial. Vean, vean, vean. Y ahí tenemos contenido riquísimo para valorar el aspecto de personalidad. Ajá. Y también para valorar el plano de lo social. Ajá. En los dos niveles. Traten de recordarlo, o por lo menos tú, Angie, trata de recordarlo. Les, te escuchamos, por favor. Pues yo prácticamente veo el cielo muy seguido, o sea, literal hoy desperté y siempre me duermo con la ventana abierta. Justo ahora mismo tengo la ventana abierta, siento que el cielo es muy importante para mí porque me recuerda que la vida puede ser simple si simplemente miras al cielo y pues ves a las nubes que son de repente una nube blanca y luego gris y luego bajan y luego son agua y luego vuelven, como un ciclo muy simple que recuerda que aunque la vida pueda ser un poco complicada a veces, existen cosas bonitas sin tanta complicación social y humana ahí arriba. Y me gusta verlas porque me tranquiliza. Vean, genial, genial, genial. Traten de recordarlo todos, traten de recordarlos, porque ahorita quienes van a interpretar son los otros, no ellos. Muy bien. Mauricio, por favor, danos tu descripción, por favor. Sí, bueno, el cielo, para mí, a pesar de que está tan lejos y que no lo podemos tocar como simplemente, el hecho de que podamos llegar a él de una manera u otra, significa que pues, tenemos mucha libertad. Incluso el poder sobrepasarlos significa que podemos sobrepasar pues, nuestros límites. Genial, genial. Imagínense que a estos 3 niños se les puso la tarea de Angie. Ajá. Imagínense que a estos 3 niños y obtenemos esta información. Además, ahora, resto, no Angie, no Les, no Mauricio, o a lo mejor ellos, pero no de ellos mismos, sino del otro. ¿Qué sentido, ajá, en términos personal, es muy poco lo que tenemos. En la interpretación de un caso no se hace a partir de solo un elemento. Aquí vamos a inferir. Y es positivo porque muchos de ustedes no se conocen.
Entonces, ¿qué elemento, qué cualidad de la personalidad atrévanse a inferir de cada uno de ellos a partir de este contenido? Adelante, Eric. Pues yo podría decir de Angie, podría decir que inclusive un poco como un elemento estoico, donde a pesar de que esté lloviendo y a pesar de que se pueda poner el cielo gris, se pueda poner, pues nada, comentó eso, no, si se pueda poner el cielo gris, a pesar de eso, pues me puedo resguardar, no tiene por qué afectarme a mí. Entonces podría decir así de manera general, pues pues sí, como algo estoico. Bien, bien, interesante, interesante. ¿Qué piensan los demás? Adelante, Sarita. No te escuchamos, Sarita. Micrófono apagado, Sarita. A lo mejor desconecta tu audífono. Sino que lo escriba. Ay, no. Ajá, si no, escríbelo. Ahorita ya lo ¿Ya? apagaste. Ya te oímos, Sarita. Ya, ok. Yo podría decir que, bueno, sí conozco, bueno, no se puede inferir ciertos rasgos de Angie, que es muy, es muy enfocada, o sea, enfoca muchísimo su atención y sus, pues digamos que todo lo intelectual en una sola tarea, o sea, está al tiro. Entonces, pues claro, o sea, algo que no le interesa y dice, no, está muy lejos, pues lo descarto totalmente del campo de mi interés y pues bueno, o sea, nada, así la vida sigue y adelante, ¿no? O sea, yo podría decir eso de Angie. Ok, bien, bien. ¿Qué dirían también de Les, de Mauricio? ¿Quieres hablar, Angie? Bueno, de Mauricio a lo mejor yo podría inferir que es como alguien que siempre busca superarse, que ve un problema y dice, bueno, pero pues si alguien más puede, pues yo también puedo superarlo, como de que no, y si nadie lo ha hecho, pues yo voy a ser el primero, como de que no. Eso de que él no ve al cielo como un límite, sino que incluso pueden ir más allá, en este caso el espacio exterior, pues me parece que hablaría de que es una persona que busca superarse a pesar de todo lo malo, ¿no? Y en mi caso, que era el objeto de estudio, pues sería que es alguien como que muy resiliente. Vean la interpretación de propia Angie. Interesante lo que dice respecto a Mauricio. ¿Qué más? Digan algo sobre Les, alguien. Pues Adelante. sobre Leslie, se me ocurre que Adelante, Dani. Sí. es una chica, bueno, puedo inferir que es una chica soñadora y tranquila, o sea, me refiero a que si tiene algún problema, pues como que dice, pues ¿para qué preocuparme? Pues acá la vida es simple y como que voltea a ver algo acá tranquilón y dice, la vida es simple, ¿no? O sea, no, como que no se va a complicar tanto la vida pese a que tenga algunos problemillas y si los tiene, pues va a saber cómo enfrentarlos sin complicarse tanto. Eh, Bien, qué buen análisis, Dani. Eric y ahorita Angie. Eric, por favor. Sí, justo yo también en particular podría decir, o podría decir algo sobre esta cuestión que dijo que a pesar de que en el cielo ocurren pues situaciones sencillas o como el ciclo de agua, dijo algo así, comentó, pues sabe rescatar como pues la belleza de esto, ¿no? Como la belleza de lo simple o lo bonito de lo simple, ¿no? Y entonces creo que eso es un punto a rescatar. Bien, muy bien, Eric. Vayan pensando, vamos a escuchar a Angie, vayan pensando, no es necesario que la dialoguen, pero eso lleva a generar hipótesis y ustedes plantean preguntas precisamente para indagar sobre esos elementos. Vamos a escuchar a Angie. Bueno, a mí me pareció que Les, la verdad no la conozco mucho, pero lo que dijo sobre el cielo, de que aunque todo esté muy mal y que siempre hay como una luz al final del túnel, me parece que ella es alguien como con esperanza, con la confianza de un futuro mejor, donde todo lo malo se va a ir. Y a lo mejor eso es algo que no muchos tienen, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita la veo que se está sonriendo y creo que como que sí la atiné.
Como que ella es un solecito, si no hay sol, ella es el sol. No, sí le atinaste. Eso, tenlo por seguro. Entonces, vean, vean, vean. Estamos en el plano personal individual. Señalemos el último plano. Ahora, desde lo social, desde lo estructural, ¿qué alcanzamos a leer en cada uno de estos tres elementos? Ajá. ¿Qué configura? ¿Qué tipo de ideología alcanzamos a percibir? Ya no es pensar en ellos, en lo individual, ajá, sino pensar en lo social. O sea, ¿qué está detrás? ¿Qué tipo de pensamientos está detrás? ¿Qué creencias, qué representaciones, qué sentidos sociales? Adelante, Sarita. Yo pude observar que las tres interpretaciones a partir del cielo es simpleza, o sea, que son significados, ¿no? Significados sociales. Yo pude ver simpleza en las tres y libertad en dos, ¿no? En Mao y en Les. Libertad sin límite, ¿no? Y pude observar esos dos, esos dos significados sociales. Bien, bien. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De dos significados sociales. ¿Y cómo les damos una más amplia explicación dentro de un contexto estructural político? Son inferencias, atrévanse a hacerlas, o sea, son inferencias, no tienen que ser correctas. Leslie. Pues lo primero que pensé, así como, igual como prejuzgando lo que dijo Mauricio, fue como, estamos muy acostumbrados a ver de todos esos avances de cómo pues crean naves para salir a la luna, a los planetas, y como que ya tenemos esta idea de que somos capaces de superar incluso nuestras capacidades en el planeta, aunque esté hecho, aunque tengamos hecho aquí un desastre, ¿no? Pero a pesar de eso, claro que sí tenemos capacidades de salir de aquí y para ir a joder otro planeta, ¿no? O sea, siento que es un contexto como social que nos venden de que somos bien chidos como especie y que podemos ir a conquistar más planetas, ¿no? Pero siento que es un poco, no sé, como siento que es un poco atacante al pensamiento de Mauricio, pero es lo que yo pensé, siendo muy honesta. Ok, vean qué interesante. O sea, requiere, ahí tendríamos que analizar tanto a lo que está señalando, digamos, como sujeto de estudio, como al propio intérprete. Por eso el intérprete tiene que descubrirse para poder identificar también el posicionamiento. O sea, el análisis ideológico debe de estar en los dos niveles. O sea, de los otros y de uno mismo. Ajá, porque la lectura de lo social solamente puede darse desde ahí de un posicionamiento. Bien, Angie. Ah, no, no había levantado la mano, perdón. No, Angie. Ok, vean, entonces, vean como un ejemplo, un simple ejemplo, nos permite cómo podemos relacionar un mismo elemento. Ahora regresemos con el caso de Angie. Ajá. De lo que describía, o sea, cómo yo a partir de una situación puedo realizar el análisis, por eso decía que esto es engañoso, o sea, de que puedo yo trabajar, claro que sí lo puedo hacer y es respetable si lo quieren, pero yo les quise aprovechar para mostrar no solamente de lo que estaba hablando, sino la amplitud de un mismo fenómeno, cómo puede desplegarse en todos los niveles. ¿Sí lo identificaron? O sea, dimos un repaso por todos los niveles de funcionamiento. Bien, entonces yo en esa valoración y en términos de actividad, de que nos interesa el cómo, no el qué, yo puedo valorar zona de desarrollo próximo, que se valora a través del nivel de ayuda que se requiere, tanto durante la evaluación como en la intervención. Ajá.
dependiendo precisamente de lo que yo quiero que descubra, lo que quiero analizar. Entonces, vean, en evaluación, el camino es el siguiente. Yo le doy distintos tipos de orientaciones. Ya hablamos de formas de acción, ya vamos a comprender esto. Primero yo le doy con orientación lógico-verbal. Si no accede, entonces se lo doy perceptiva. Y si no accede, entonces se lo doy materializado. Es decir, puede ser que el que no acceda a la comprensión del fenómeno, denme un segundo, bueno, las dejo aquí para que las vayan viendo. Bien, entonces puede cambiar el nivel de orientación. Si no accede con lo lógico verbal, le doy orientación perceptiva. Si no accede con lo perceptivo, le doy orientación material. Puede cambiar con el plano de la acción. Si el niño no accede con mediante lo verbal interno, entonces le cambio la acción, le pongo una acción verbal externa. Si no accede, le pongo una acción perceptiva. Vean el ejemplo, vean el ejemplo. Veamos el ejemplo que nos dio Angie. Le dijo que le pidió que describiera una figura, una figura en las nubes, ¿no? La tarea le pidió que ejecutara en plano oral. A lo mejor una forma de ayuda era transformar esto a un nivel perceptivo. O sea, en dibujos, si la tarea es dibuja lo que percibes, dibuja las figuras que observas, entonces cambio el plano de acción y veo si así se le posibilita, Es un ejemplo. Bueno, vamos cambiando de lo verbal externo a lo perceptivo a lo materializado, y si no accede en ese nivel independiente, realizado por el adulto, como modelo de acción totalmente, donde ya no lo realiza el niño, sino se le descubre al niño la acción. Además, otra forma de apoyo en la evaluación, se tiene que dar o tiene que implicar todos estos elementos. Vean, que inclusive, o sea, pueden subdividirse y pueden hasta calificarse si uno quisiera. Desde sin ayuda, darle animación, es decir, motivarlo a la tarea, repetición de la instrucción, a veces con eso es suficiente para que la persona acceda, preguntas dirigidas a la identificación de rasgos esenciales, de lo que de la tarea misma, para que se comprenda. Siguiente nivel, si con eso no accede, el terapeuta enseña todas las operaciones lógicas que son necesarias para comprender, para realizar la acción por niveles. Entonces, él muestra cuáles son esas operaciones de comparación, de inducción, deducción, síntesis, confrontación, las descubre el terapeuta. Si eso tampoco es suficiente, se le brinda instrumentos, signos o herramientas, o se le pide que utilice algunos que él mismo tenga, adicionales que ayudan a realizar la acción, o simplemente se le permite. Ayer veíamos un caso, Dani y yo, en otro grupo, donde precisamente algo que se percibió es que también debemos estar atentas a las propias ayudas que la persona utiliza, pero sí registrarlas, porque en otra aproximación, al contrario, ni siquiera se les deje que emplee otros recursos. Si la persona habla para realizar la tarea, se le pide que guarde silencio, se le imposibilita del empleo de ese otro tipo de herramientas.
Entonces aquí no, aquí se favorece. Lo que nos interesa es descubrir cómo, no si sí o si no, sí nos interesa que lo haga, pero debemos de estar atentos a cómo logra hacerlo. Siguiente nivel, el terapeuta retoma partes o aspectos de la acción que se relacionan con las dificultades específicas, mientras que la persona ejecuta solo aquella parte que le es accesible. Entonces, cuando de plano hay elementos que son inaccesibles, uno hace esos elementos y se le permite que se incluya en todo lo otro para que poco a poco, con la comprensión y con la realización de desarrollo de habilidades, pueda ir implementando ese elemento que no le es accesible. Y si eso tampoco ayuda, le presento todo el modelo, se lo descubro totalmente realizándolo yo para que después lo realice. Vean cómo se relacionan niveles de ayuda. Y finalmente, otra forma de valorar niveles de ayuda es en cuanto a la verificación. Yo señalo si lo hace de manera independiente o uno le tiene que señalar los errores